Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy domingo 22 de marzo y estoy con ustedes hoy continuando con la serie sobre la ciencia médica. Ayer hablé sobre la charlatanería, esa tendencia de muchas personas de hacer negocio promoviendo técnicas que no funcionan y prometiendo milagros y todo tipo de beneficios con técnicas no probadas. Una de las cosas que separa la medicina o la pseudomedicina de la medicina científica es que la medicina científica tiende a seguir una metodología reproducible. Una metodología es un método, una secuencia de pasos que se realizan en forma ordenada para garantizar que el proceso se cumpla como debe ser, ¿verdad? Como un récipe que usted cumple para que el plato final le salga perfecto. Esa es una metodología. Y es reproducible porque cualquiera lo puede hacer. Si usted tiene un método y usted es el único que puede preparar ese plato, tenemos un problema en salud. Y es que entonces todo el mundo tendría que hacer cola frente a su instituto para que sea usted el único que puede en un momento dado diagnosticar o tratar una enfermedad. La ciencia médica la podemos dividir para efectos prácticos en dos procesos grandes. El proceso de diagnosticar las enfermedades y el proceso de curarlas. Y ahí es donde entramos en la primera diferencia que hay entre la pseudomedicina y la medicina científica. Una ha evolucionado, como les dije, a través de ensayo y error, a través de técnicas que han probado funcionar. La otra es totalmente especulativa, anecdótica, basada en argumentos de que a una persona le fue bien y a otra no le fue bien, y más que todo a la percepción subjetiva de cómo el paciente siente su mejoría o no. Eso es algo como un denominador de la pseudomedicina. En cambio, la medicina científica tiende a buscar pruebas más objetivas, ¿no? No solamente que el paciente diga que se siente mejor, sino que objetivamente podamos medir que realmente el paciente ha mejorado. Una de las cosas que yo encuentro fascinante de las técnicas de las medicinas alternativas, como la acupuntura, la, la, la parte y otro tipo de medicinas y de terapias que existen, es que pareciera que no tienen mecanismos de diagnóstico, sino que el diagnóstico es básicamente el paciente expresa lo que tiene y sobre esa base el terapeuta monta la terapia. Es como que si no hubiese otra alternativa para diagnosticar una enfermedad, sino basado solamente en lo que el paciente dice. Lo cual, todos los que hemos estado en contacto con un paciente sabemos que la narración o la forma en que un paciente describe su enfermedad tiene mucho que ver con su cultura, su nivel de educación, ¿verdad? Y aún así hay pacientes, por ejemplo, que son sumamente tolerantes al dolor. Y cuando uno les pregunta, ¿tienes mucho dolor? Te dicen, no, doctor, es una incomodidad que tengo. Sin embargo, cuando se mide de una u otra manera, se establece que hay mucho dolor. Y hay pacientes lo contrario, pues que te dicen que tienen mucho dolor con problemas que realmente no son tan dolorosos. O sea que esa subjetividad del paciente, aunque es muy importante a la hora de evaluarlo, porque al fin y al cabo el centro de nuevo de toda la atención médica debe ser el paciente. O sea que lo que dice el paciente, lo que siente el paciente, si el paciente queda o no satisfecho, eso debe ser importantísimo, ¿verdad? Pero como el paciente también puede ser manipulado, es posible realmente también, de una u otra manera, convencer a un paciente de que se está mejorando cuando en realidad su estado no ha cambiado. Como también es posible hacer que él se sienta enfermo cuando en realidad no hay
evidencia alguna de que lo esté. Pareciera que la pseudomedicina no tiene recursos objetivos de diagnóstico. Y las veces que yo he visto uno que otro dispositivo que presumiblemente es capaz de medir si usted está o no está aquejado de algún problema, son charlatanerías basadas en aparatos que miden potenciales eléctricos y que en realidad no guardan ningún tipo de correlación entre lo que están midiendo y lo que los practicantes dicen que se está detectando. Así como hay una enorme historia de medicamentos que no sirven para nada, medicamentos no, sustancias que no sirven para nada y se usan como medicamentos, de igual manera hay una larga historia de aparatos que se venden con mucha fanfarria y se le pide a los pacientes que los agarren los dos extremos, que les miden esto y que les miden aquello, y en realidad es simplemente una ilusión engañosa de que se está midiendo algo importante que puede hacerlos diagnosticar una enfermedad. En el lado científico de la ciencia médica no hay otro recurso que probar que todo funciona. Ustedes pensarían que si tienen un problema de calefacción o de temperatura en su casa y contratan a alguien para que venga a solucionar ese problema porque la casa está muy caliente, ustedes llaman a un experto en aire acondicionado. Y ese experto en aire acondicionado lo primero que viene es con un medidor de temperatura a medir objetivamente, a ver si esa sensación que usted tiene de calor se puede verificar a través de un instrumento, en este caso el termómetro. Entonces, cuando usted dice que yo siento mucho calor, él mide la temperatura y le dice, mire, la verdad es que no hace tanto calor como usted cree. La temperatura está en unos agradables 20 grados centígrados. Así es que, si quiere, podemos bajarla más, pero no, esos 20 grados centígrados no califican realmente como una temperatura calurosa. Y no tiene mucho sentido, pues, reparar este aire acondicionado si este aire acondicionado puede perfectamente mantener esta temperatura incluso más abajo. O sea, hay un sistema de detección objetivo que no depende de que el paciente sienta frío o sienta calor. Cualquiera que ha vivido en una casa con familiares sabe que hay unos que con 15 grados sienten calor y hay otros que con 28 grados de temperatura sienten frío. O sea que el calor y el frío tienen una percepción subjetiva, pero también tiene una forma objetiva de medirla con termómetro. Pero ahora vamos entonces a la terapéutica. Vamos a poner que efectivamente el técnico de aire acondicionado mide la temperatura y detecta que sí, que la casa está caliente, tiene 32 grados de temperatura. Y en base a ese diagnóstico, él va a hacer una terapia. Él va a arreglar el aparato de aire acondicionado para que la temperatura baje en esa casa. Perfecto, hace su trabajo. Pero cuando él termine, él tiene que demostrarle a usted objetivamente que el nuevo aparato reparado o cambiado ha reducido la temperatura de la casa a niveles aceptables. Y no solamente le puede decir, usted se siente ahora más fresco, no. Él tiene que ponerle el termómetro y decirle, mire, la temperatura cuando yo llegué estaba en 32 grados y ahora se la estoy dejando en 20 grados. ¿Le parece bien así o se la bajo a 15? ¿No? Lo importante es que hay una relación causa-efecto entre el haber reparado el aparato de aire acondicionado y los resultados. Y los resultados son objetivamente medibles, ¿no? Y usted no queda conforme ni satisfecho, sino con un servicio que objetivamente le resuelva el problema. Yo no creo que nada ganaría si usted le llega a un técnico de aire acondicionado y le da un masaje y le acaricia la cabeza y trata a través de un proceso de hipnosis de hacerle sentir que en realidad no hace tanto calor como usted cree, no mide la temperatura y usted al final, por un proceso complejo, el que se llama el efecto placebo,
después de todos los que él le hizo, los procedimientos que él haya hecho, usted dice, caramba, la verdad es que usted me ha hecho sentir más fresco en mi casa. Cuando usted llegó yo me sentía acalorado y cuando me estoy yendo, yo veo que usted se está yendo, yo me siento mucho más cómodo con la temperatura. La temperatura sigue siendo la misma, pero la percepción del persona ha cambiado en función de lo que haya pretendido hacer este señor. Si ustedes ahí, en este ejemplo un poquito bizarro, les puedo dar un ejemplo de que si usted tiene una casa con calor, lo más aconsejable es que usted se busque una persona que venga, haga un diagnóstico preciso, sepa lo que está haciendo y haga que la temperatura baje objetivamente. Si usted depende de una persona que lo que quiere es venir a convencerlo de que no hace tanto calor, es posible que usted se sienta un poquito mejor emocionalmente en relación a su problema, pero lo más probable es que unas cuantas horas después usted diga, caramba, la verdad es que sigue habiendo tanto calor como antes, ¿no? Entonces, así he comparado yo la medicina científica con la medicina alternativa, con muchas técnicas de medicina alternativa. Con esto no se quiere decir que todas las técnicas alternativas, cuando se usan, no funcionan. Y quizás su único recurso es que, de nuevo, la persona sí funciona. Mira, yo llegué, le di unos masajes a este señor y al salir de la casa este señor se siente mejor. Yo no hice nada en el aparato de aire acondicionado, pero el siguiente ahora se siente más fresco. Y él dice, ese es el problema con la medicina científica, que se basa en la parte material y no en la parte espiritual de la persona. Yo no trabajé en el aparato de aire acondicionado, yo trabajé en la parte espiritual. Yo le bajé la temperatura holística a la persona que tenía calor y ahora se siente más fresco. Bueno, por eso les digo, cada quien argumenta sus cosas y es evidente pues que si esa técnica a la persona la hace sentir mejor que contratar un técnico de aire acondicionado que repare el aparato, bueno, la decisión de nuevo la tiene el paciente. Si el paciente decide a esa vía alternativa a su sensación de calor, pues él tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? El problema de eso es que en este caso es un problema de confort, de sentirte confortable en una casa que está caliente porque te han cambiado tu percepción del impacto de la temperatura en tu estado de ánimo. Y otra es el caso de la salud y la enfermedad, ¿no? Porque si producto de esa objetiva temperatura alta usted empieza a hacerse daño a usted o a otros, ahí sí entramos en problemas, ¿no? Porque esa falta de usted objetivamente reparar el aparato de aire acondicionado va a hacer que toda la familia tenga calor o se enferme o crezcan una serie de organismos patológicos en esa casa por el hecho de que la temperatura está muy elevada. Con este ejemplo lo que les he querido decir es eso, ¿no? La importancia que tiene en la evaluación del estado de salud el diagnóstico para entonces, una vez que se tiene el diagnóstico, escoger el tratamiento adecuado. Vamos ahora a cuáles son los recursos que tiene la ciencia médica para poder saber cuándo una técnica de diagnóstico funciona y cuándo no funciona. ¿Eh? Esto ya es interesante porque la mayoría de las personas no saben, cuando se hacen un test, el proceso que hay que pasar para que un test sea reconocido como útil o válido. Porque hay test de todo tipo. ¿Eh? Y no solamente los test son bioquímicos, o sea, no hay que sacarle sangre o moco o tomarle una biopsia o hacerle una tomografía o una resonancia, ¿no? Todo eso son tests. Un test es una intención de obtener información confiable, objetiva, de un valor para ver cómo ese valor cambia en condiciones de salud y enfermedad. Entonces pongamos, por ejemplo, la de la glucosa en sangre. Bueno, eventualmente cuando se descubrió el valor
de la glicemia como el agente causante de la enfermedad diabética, del azúcar en sangre, entonces se crearon mecanismos para detectar qué cantidad de azúcar en sangre normalmente ocurría en personas sanas. Y luego, cuáles eran los valores en personas enfermas. Y en función de esa inmensa cantidad de datos, se estableció lo que se llama el rango normal de azúcar que puede haber en sangre, que por supuesto varía dependiendo de lo que la gente haya comido antes. Por eso es que se insiste en que en esa prueba por lo menos el ayuno es necesario para crear una condición basal en el sentido de una base sobre la cual uno saber que si una persona pasa 8 horas de ayuno porque está durmiendo o se levanta en la mañana y no ha comido nada y se le saca la sangre, se ha dado tiempo a que los mecanismos metabólicos hayan reducido ese valor de glicemia a su valor más bajo, y entonces ese es el momento de sacar la sangre y de medirla para ver lo que se llama la base de la glicemia en ayuno. También hay otro test que se aplica para saber qué tanto sube después de una ingesta conocida de carbohidratos, para saber entonces cuál es la respuesta de la insulina para controlar esa variable. Entonces, como ven, ese test es útil para detectar gente que tiene mucha glicemia alta, valores altos de glicemia, lo cual ya de entrada lo califica como un paciente diabético, porque ya se sabe entonces pues que si la glicemia en ayunas pasa de cierto nivel, se puede considerar diabético. Si está en niveles transitorios entre los niveles normales, se habla entonces de prediabetes. Entonces, el prediabetes es esa gente que, aunque no está francamente diabético, su glicemia está demasiado alta en ayunas para lo que debería estar. ¿Cómo se escogen esos números? Bueno, esos números se escogen después de un estudio estadístico de ver cuánta gente normal tiene valores mínimos y máximos y cuánta gente diabética tiene valores máximos y mínimos. Y de esa manera se hacen curvas para saber en qué categoría cae usted. Hasta ahí la cosa es muy objetiva, porque es un test que depende enteramente de la calidad del laboratorio que lo practique. Porque fíjense, no todos los test son iguales. Ustedes pueden tener una muestra de sangre que se contamine con algún tipo de fuente de carbohidrato y termine resultando valores más altos que los que realmente el paciente tiene. O que el aparato, lo que llamamos el glucómetro, esté mal calibrado y de igual manera esté indicando valores más altos o menores de lo que en realidad el paciente tiene. Eso es lo que se llama la precisión de un instrumento. Un instrumento de medición tiene una precisión, es como una balanza. Si usted pesa 70 kilos, la balanza debe indicar 70 kilos, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de balanzas. Las mejores balanzas es donde usted pone a la persona de un lado y del otro lado pone un peso objetivo de 70 gramos, de 70 kilos, y si la balanza se equilibra, pues el paciente pesa 70 kilogramos. Pero hay balanzas de todo tipo, hay balanzas electrónicas, hay balanzas oscilatorias de resortes, etc. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, que eso hay que calibrarlo para que no haya errores. Entonces, todo un test tiene lo que se llama errores intrínsecos de medición, ¿verdad? ¿Qué es un error intrínseco? Bueno, eso, pues que el aparato de medición no siempre da los valores correctos. Y otra cosa que tienen que ver los instrumentos de medición en medicina es qué tan frecuente dan el mismo resultado. Si yo me monto en una balanza y peso 70 kilos, me bajo y me vuelvo a montar y ahora peso 75, eso es un instrumento poco preciso, porque yo no puedo haber ganado 5 kilos en menos de 30 segundos, ¿verdad? Entonces una buena balanza precisa, con un error mínimo, usted se monta 10 veces y los valores que adquiere son de 70 kilogramos más o menos 1 gramo
o un kilogramo, sería tolerable, ¿no? Pero si hay variaciones de 10, 15 kilos de diferencia entre una medición y otra, uno puede decir que ese instrumento es impreciso. Todo eso la ciencia lo toma en consideración a la hora de hacer un test. A la hora de decir, vamos a usar este test para medir la glicemia en los pacientes, para ver si son diabéticos, antes de poder nosotros decir si son o no diabéticos, hay que empezar primero por cerciorarnos de que el aparato que mide está siendo preciso, ¿verdad? Y eso lo hacemos, entonces metemos una solución con un contenido conocido de glucosa y le pedimos al aparato que lo mida. Mire, esta solución tiene 90 miligramos de glucosa por decilitro. El aparato debería indicar 90 o 89 o 91. Pero si el aparato mide 120, el aparato está malo, está equivocado, porque ya sabemos que el control, que es la solución que sabemos que tiene 100 miligramos, 70 miligramos por mililitro, sabemos cuál es el valor conocido. Entonces, ahí estamos entonces entrando en lo que se llama el error de medición. Ese es uno de los errores de los tests que pueden en un momento dado salir equivocados en medicina. Otro de los errores es el error del operador, ¿verdad? Se da, por ejemplo, mucho en forma sencilla en la medición de la presión arterial. La medición precisa de la presión arterial no se obtiene sino a través del uso de catéteres. Entonces nosotros hablamos indirectamente de la presión arterial cuando medimos en realidad es la tensión arterial. Inflamos un mango sobre una extremidad con aire, lo llevamos hasta cierta presión, vamos a poner 120 milímetros de mercurio, y si en ese momento empezamos a escuchar el latido cardíaco o el detector detecta la onda de pulso, decimos que la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio, pero es una medición indirecta de la presión, porque en realidad lo que estamos midiendo es la tensión arterial. Probablemente eso es lo que ustedes habrán oído a veces, que, bueno, ¿me vas a tomar la tensión? Sí, porque en realidad lo que te están tomando es la tensión arterial. Lo que pasa es que hablar de la tensión arterial es hablar de la presión arterial, porque en realidad la tensión no nos interesa tanto como la presión, pero sí entiendan que hay discrepancia. Y la discrepancia tiene que ver mucho con la forma en que se toma, la posición en que se toma la presión arterial, la tensión arterial, el grosor y el ancho del mango de inflación con la cual se toma la tensión. Y si la estás tomando con un estetoscopio para detectar la onda de pulso, la experiencia que tenga el que está ocultando, el que está escuchando la onda de presión. Si la persona que está escuchando lo que está en el estetoscopio para tomar la presión arterial, la tensión arterial, no escucha bien o no entiende bien lo que está escuchando, puede haber un error y puede una persona subestimarse o sobreestimarse los valores de presión arterial. Entonces, fíjense qué importante es en los procesos diagnósticos no solamente el instrumento que sea preciso, sino que la técnica sea la adecuada. O sea que puede haber, por eso es que a veces ustedes verán que muchos médicos no confían la medición de la presión arterial a un asistente, sino que si ellos tienen algo de duda sobre la cifra que el asistente midió, ellos mismos le pasan el brazalete y le toman la presión arterial utilizando un instrumento más confiable para ellos estar seguros de si realmente usted califica como un hipertenso o como un hipotenso. O sea, todo esto que les estoy diciendo es esencialmente para que ustedes entiendan qué exigente es la ciencia médica a la hora de obtener valores objetivos para calificarlo a usted de enfermo o de sano. O sea que cuando usted dice que está enfermo, primero hay que escucharlo, hay que calmarlo, hay que atenderlo, hay que escuchar la narración que usted hace de su problema actual
pero también hay que buscar la manera objetiva de documentar procesos patológicos para cuando intervengamos podamos medir si la cosa funcionó o no, que es lo que hace este técnico de aire acondicionado cuando toma la temperatura antes de tratar de arreglar el equipo. Él necesita primero documentar que eso que usted llama calor en su casa, en realidad representa una temperatura determinadamente alta para lo que usted quiera, pues. Entonces, esto es un poco el desarrollo de las técnicas de diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico pueden ser bioquímicas, si lo que se trata es de evaluar sustancias que hay en diferentes fluidos, no solamente en la sangre, pueden ser en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, en una cantidad de fluidos, ¿no? Se pueden detectar sustancias químicas, electrolitos, proteínas de cierto tipo, enzimas, una gran cantidad de cosas en lo que se llama la bioquímica del cuerpo. Pero esos no son los únicos estudios objetivos que se hacen. Los estudios bacteriológicos o microbiológicos. En estos casos se trata de tomar muestras de tejido o de líquidos para ver si están infectados por microorganismos. Y entonces identificarlos, verlos, ver qué tipo de microorganismos son y cómo reaccionan a los diferentes antimicrobianos y antibióticos que existen, ¿no? Entonces, cuando usted se somete a un estudio bacteriológico o infeccioso, de enfermedades infecciosas, la infectología, como se le conoce hoy, a usted le van a obtener una muestra de ese acceso, o le van a obtener una muestra de la garganta o de alguna lesión, y eso lo van a cultivar para establecer mejor qué organismo, qué microorganismo, qué bacteria, qué virus o qué hongo está cultivándose en ese fluido suyo. Y en base a eso, vamos a ver ahora qué curas, qué tratamiento se puede dar que garantice, por lo menos in vitro, que es donde se hace eso, in vitro porque se hace en una cápsula de vidrio, ¿no? En una cápsula de Petri se hace el estudio, ahí se ve el crecimiento y ahí se le implantan los diferentes discos de antibióticos para ver cuál es en realidad el que ofrece la mayor tasa de efectividad matando esos organismos, y ese es el que se le prescribe en ocasiones, ¿no? A veces las infecciones no dan tiempo a dar esos cultivos y entonces hay que darle un antibiótico de amplio espectro o un antibiótico asociadamente conocido al problema que usted tiene para ir allanando el trabajo. Pero desde un punto de vista razonablemente efectivo, hay que darle el antibiótico adecuado, no el antibiótico que se le ocurra a algún vecino, ¿no? Porque hay algunos antibióticos que no solamente son tóxicos, sino que son inefectivos para ciertas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Lo mismo a los hongos y lo mismo pues a los virus. Los antibióticos no le hacen nada, pero siempre es importante entonces identificar los virus. Lo vimos cuando objetivamente a la gente le hacían unos tests para documentar el COVID. El virus del COVID, el SARS-CoV-2, había una técnica específica de antígeno anticuerpo para saber si usted tenía ese virus, ¿sí? Objetivamente, y no que yo te dijera a ti, tú tienes COVID porque yo creo que tú tienes COVID. Pero has podido tener una gripe y no tener COVID, con síntomas iniciales parecidos. Entonces, no todo malestar, dolor de cabeza y congestión nasal era igual a COVID. Pero evidentemente, en el caso de una pandemia, pues hay que pensar en eso como la causa número uno. Entonces, fíjense que la mayoría de los tests tienen que probar lo que se llama la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es la sensibilidad de un test, de cualquier prueba diagnóstica? Es la capacidad de esa prueba de detectar el porcentaje mayor de personas enfermas. Imagínense entonces que un test, el valor de la sensibilidad es de 0 a 100. Si un test es 0% sensible, significa que no sirve para nada. No sirve para nada porque no va a detectar a nadie que esté enfermo.
Si yo tengo un glucómetro y ese glucómetro está mal calibrado, todos los pacientes que yo vea, sanos o enfermos, el glucómetro me va a dar una cifra equivocada. Cuando yo compare los resultados con otro aparato de referencia, me va a dar que la mayoría de los que el glucómetro detectó como diabéticos no eran diabéticos y muchos diabéticos no los detectó. Entonces uno diría, el test es insensible. ¿Cuál sería el test ideal? Un test que tuviera 100% de sensibilidad. ¿Qué test que dice, este señor tiene esto? Ustedes con gran certidumbre pueden saber que esa persona está enferma de ese problema. Por ejemplo, un test como los test de HIV o como el mismo test de glicemia, ¿no? Tiene una sensibilidad altísima. Si los valores pasan de un rango de 140, 160, 180, la persona técnicamente está diabética, asumiendo que el aparato esté bien calibrado y las personas estén tomando la muestra como es. ¿Cómo se verifica eso? Se hacen varias medidas. Y si en todas las medidas la glicemia sale alta, pues no hay duda, la persona ya es diabética. Es muy poco probable que una persona con ese mismo aparato, con esa misma técnica de hacer el estudio, tenga una glicemia de 140 y el test diga que no es diabético porque sale con 60 o 70. Bueno, puede pasar, pero es por defecto del aparato. Pero el test como tal, la metodología, es 100% sensible. No se dice nunca 100% porque 100% en biología es muy difícil. Basta que aparezca uno en millones de test falsos positivos y ya entonces se cae el 100%. Entonces, valores altos de sensibilidad son valores de más de 80, 90, 95, 99%. Rara vez ustedes van a decir, no, es que ese test es 100% sensible. Por ese problemita, pues que estadísticamente basta que alguien enfermo no lo detecte el test y ya estadísticamente no es 100%. Vamos ahora al otro valor que se utiliza para calificar a un test. Y es no solamente la capacidad de saber quiénes están enfermos, sino quiénes están sanos. ¿Quiénes están sanos? Quienes, a pesar de tener síntomas de diabetes, cuando se les hace la glicemia, los valores lo descartan. ¿Qué tan factible entonces es la especificidad de un test? Es decir, la capacidad de identificar las personas sanas que no padecen ese problema y sacarlos de la ecuación, es decir, excluir las personas sanas. Entonces ustedes pueden decir, según esto, que un buen test es un test que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Es decir, es muy capaz de meter en una cesta a las personas enfermas y es muy capaz de evitar que personas sanas entren en la cesta de los enfermos. Cuando una persona sana entra en la cesta de los enfermos, se dice que es un falso positivo. El test da positivo, pero es falso porque la persona no está enferma. Entonces, un test que sea altamente específico es un test donde cuando esa persona le dé el resultado negativo, usted puede decir con confianza, lo más probable es que usted no tenga nada, porque el test salió negativo y este test tiene una alta especificidad. O sea que cuando dice el test resultó negativo, es altísimamente probable que usted sea negativo. En la práctica, los valores de sensibilidad y especificidad son correlativos, es decir, a veces si uno sube, el otro baja. Si uno los criterios de sensibilidad los modificas para llevar una sensibilidad altísima, eventualmente se te cuela una persona sana dentro de los enfermos. Y lo contrario, si tú modificas los criterios de corte para hacer que el test sea muy específico, tarde o temprano se te escapa un enfermo y se te mete en el saco de las personas sanas. O sea que el 99% específico y el 99% sensible es muy difícil de alcanzar en la mayoría de los casos. Y están pues las variables esas que les comenté
de variabilidad del instrumento y variabilidad de la metodología que se utiliza para hacer el test. Es decir, volviendo al caso de la balanza, si usted se pesa en una balanza de un tipo, pesa en otra balanza de otro tipo, pero independiente, usted se pesa con ropa, sin ropa, se pesa en ayuna o se pesa después de haber ido al baño y de haber orinado 1,5 litros de orina. O sea, todos esos son metodologías que pueden crear una variación en los valores de peso. Todo el que ha pasado un día y se ha pesado varias veces en el día, se habrá dado cuenta que su peso varía. Su peso en agua varía. ¿Verdad? No es que usted pierde 2 kilos de grasa, pero puede haber perdido 2 kilos de agua. Se dice que los pilotos de Fórmula 1 en una competencia pierden una enorme cantidad de peso producto de la sudoración y el gasto energético. Y me imagino que a la mayoría de los atletas les pasará lo mismo, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con el diagnóstico, un test. Entonces el diagnóstico médico, cómo llegar a un diagnóstico de una enfermedad, es hablando con usted, colocando sus síntomas y signos en orden, buscando qué enfermedades tienen similares síntomas y signos, y en base a los tests se verifica si esa hipótesis que usted se tejió a partir de lo que usted contó es verdad o no es verdad. Si es así, entonces uno se va a buscar un tratamiento. Y los tratamientos también se aceptan o se descartan a través de una metodología que los valida. Entonces, fíjense, estas mediciones de la sensibilidad y especificidad de un test las hacen los investigadores y se las presentan a la entidad que fiscaliza la administración de esos tests, que es la FDA en los Estados Unidos. El FDA tiene un comité de expertos, revisa los datos de múltiples investigadores. Eso nunca se hace con un solo estudio, típicamente se hace con varios estudios realizados en diferentes poblaciones. Esa es otra. ¿Dónde hiciste el estudio? Tú mediste la glicemia en varias partes del globo, en diferentes razas y en diferentes edades, o estas son las glicemias de gente joven atlética. Porque dependiendo de la población, los valores normales pueden variar muchísimo, ¿no? Los valores de glicemia de una gente joven no puedes compararlo con los valores de glicemia de una persona de 60 años. Entonces, todo eso crea una serie de estándares que son los que utiliza la ciencia para entonces utilizar la validez de ese test. Volviendo ahora a los tratamientos. Bueno, a grosso modo los tratamientos en medicina se dividen en dos grandes grupos. Los tratamientos farmacéuticos, donde se administran sustancias que pueden aliviar los síntomas o curar la enfermedad o evitar que avance. Fíjense que no todos los medicamentos sanan. Hay medicamentos que no corrigen el defecto, pero permiten llevar una vida cuasi normal si uno los sigue tomando. Eso no es un capricho de las empresas farmacéuticas, esa es la realidad biológica. Si a una persona le falta una hormona y sus glándulas no la producen, hay que dársela, como en el caso de la insulina, ¿verdad? Como en el caso de la hormona tiroidea. Si no se le dan los factores de coagulación a ciertos pacientes con enfermedades hematológicas, esos pacientes sangran. Entonces eso no es una conspiración de nadie, eso es simplemente que la naturaleza de la enfermedad requiere un suplemento y de por vida. Se seguirá buscando curas definitivas, pero mientras una cura definitiva no aparezca, la persona tiene, como decimos, que vivir con su enfermedad. Entonces, las técnicas de tratamiento farmacológico pasan entonces por una serie de etapas antes de ser aprobadas para su uso en humanos. Esas etapas son primero una fase en animales, donde se trata de reproducir la enfermedad en algún animal menor y ver en el laboratorio si el medicamento que se sospecha puede resolver el problema. Se prueba a ver qué efectos tiene
en animales, típicamente ratones, ratas, conejos, diferentes animales. Dependiendo de esos resultados en animales, se tiene una cierta sospecha de que pueda funcionar en humanos. No todas las cosas que funcionan en animales pequeños, que tienen una genética diferente a la de los humanos, van a funcionar en los humanos. Entonces eso hace pues que muchas de las esperanzas que se tejen con respecto a algunas enfermedades que dicen, descubrieron la cura al cáncer de mama. Ah, bueno, ¿cuántas pacientes han curado el cáncer de mama? No, es que lo descubrimos en ratones. Ah, bueno, perfecto, pues eso es otra cosa, ¿no? Ustedes implantaron un tumor de mama en un ratón, el tumor creció, aplicaron el medicamento y el tumor desapareció. Perfecto, pero eso es en ratas. Ahora tenemos que probar eso en humanos, ¿no? Y esas pruebas tienen que ser desarrolladas con una con una metodología muy rigurosa y muy cuidadosa para no experimentar y no jugar con la vida de las personas como si fueran conejos de laboratorio, ¿no? En otras palabras, parte del proceso es seleccionar en qué paciente se va a probar la droga. Primero tiene que ser en un grupo pequeño, porque si usted va a probar una droga que nunca se ha probado antes, usted no lo va a hacer en 100.000 personas, ¿no? Porque ahí entra una alta probabilidad de que si es desastrosa muera mucha gente o se enferme o se complique mucha gente. Entonces la primera etapa es escoger la población de prueba, grupos pequeños y personas que tienen la enfermedad avanzada y donde pareciera no poderse hacer más nada al respecto. Eso en ocasiones pasa bastante. Por ejemplo, en el caso del cáncer pasa en personas que tienen carcinomas avanzados, donde uno dice, si nosotros no hacemos nada por esta persona y la probamos, esta droga experimental, esta persona de todos modos se va a morir de esta enfermedad. Entonces, antes de dejarlo morir sin tratar, se le pide a la persona que consienta el uso de un tratamiento experimental, se le explica que ese tratamiento no está aprobado, pero puede tener chance y la gente, en la mayoría de los casos, en su necesidad de sobrevivir, dice sí, tráteme con lo que sea, pero trate de salvarme la vida. Entonces esos pacientes son escogidos, rigurosamente evaluados, se les evalúan todos los parámetros de la manera más objetiva posible. Esa decisión no la toma un médico, esa decisión la toma un comité ético dentro del hospital que no tiene injerencia directa en el trabajo, pero que ellos van a juzgar las opiniones y los criterios y la metodología del investigador. Eso se llama el Internal Review Board, el board de revisión interna del hospital. Usted le manda el protocolo y le dice, yo voy a tratar a este paciente con esta droga nueva. A ese nivel las drogas usualmente no tienen nombre comercial, sino se llama la droga HB25, qué sé yo. Y entonces se trata de ver, bueno, en ratones y en animales menores, no solamente se busca ver si la droga, por ejemplo, reduce o elimina el tumor, asumiendo que sea una droga oncológica, sino que se trata de evaluar la dosis letal. Es decir, qué tanto se puede dar el medicamento para matar el tumor que no mate al ratón. Entonces ahí se evalúa un poco en animales la letalidad de una droga. Porque nada ganamos con una droga súper eficaz, 100% efectiva, con una mortalidad del 98%. Significa que para nosotros salvar 2 personas vamos a tener que matar 98. Entonces esas son cifras inaceptables que no va a aceptar nadie, ¿no? Entonces, típicamente se busca cuál es la dosis letal en animales para tener más o menos una guía cuando empecemos la dosificación en humanos, saber qué tanto darle microgramos, darle gramos, darle miligramos. Hay que establecer qué tanto le vamos a dar. Y todo eso usualmente depende mucho del peso y talla de la persona. Porque no es lo mismo 50 miligramos una persona de 120 kilogramos de peso que los mismos 50 miligramos una persona de 50 kilogramos de peso. Entonces, así como en los niños bebés, los medicamentos se suministran en función del peso del paciente. Peso y talla, ya ves. Bueno, y la condición en que esté, pues.
Porque usted puede tener un peso determinado y si está muy deteriorado, pues a lo mejor una dosis pequeña lo puede matar. Todo eso está incluido en el protocolo y el protocolo es muy rígido, muy rígido. En el protocolo usted tiene que decir hasta el tipo de jeringa con el que usted va a inyectar la dosis. Todo eso tiene que estar documentado y mientras se haga el protocolo usted no puede cambiar nada. Y si tiene que cambiar algo, usted tiene que escribirle al board una carta explicándole por qué usted va a cambiar esa jeringa y por qué, aunque es de otra marca, la jeringa es prácticamente idéntica y no va a afectar el resultado del estudio. O sea que, como ven ustedes, los protocolos de investigación biomédica actuales son muy rígidos a la hora de lo que puede hacer un investigador. Y él tiene que llevar unos cuadernos computarizados y en papel que documenten todo lo que él está haciendo. La fecha, la hora, el procedimiento, quiénes están presentes, quiénes no, qué se recaudó, cuándo se recaudó, en qué envase se puso, quién lo procesó, quién lo tocó. La cadena de conducción tiene que ser documentada al máximo. Fíjense qué riguroso es toda esa investigación. Bueno, por nada de esto que les estoy describiendo han pasado los productos de las medicinas alternativas, ni las drogas homeópatas, ni todo ese poco de aceite de culebra y todos esos frascos y todas esas pastillas que les venden en Amazon. Ninguna de esas ha pasado por esos estudios tan precisos y tan protocolizados para garantizar que se está haciendo lo más objetivo posible y que no se está manejando eso como que si fuera un menú de restaurante. Sigo entonces. Primera fase, se trata de ver la letalidad de la droga en humanos, en ese grupo pequeñito. Si la droga empieza a ser prometedora, es decir, empieza a dar resultados, aunque no sean totalmente fabulosos, pero empieza a dar resultados positivos, la reducción de los síntomas, la reducción del tumor, la reducción de metástasis, mejoramiento del peso y talla de la persona, disminución de las hemorragias, lo que sea el parámetro que se está monitorizando de mejoría, porque en el protocolo usted tiene que establecer qué resultados espera usted obtener para demostrar que la droga es efectiva. O sea, tú no puedes decir, mira, resultó efectiva porque a mí me parece o porque el paciente se siente mejor. No, eso no es así. Usted tiene que decir, el estudio se completará cuando tales y tales parámetros demuestren que tales y tales variables mejoraron. Usted tiene que definir eso. Entonces son los puntos finales del protocolo, que es lo que se va a medir. Si yo voy a medir una droga para bajar de peso, uno de los puntos finales es el peso antes y después de la droga. No es que yo diga, no, es que él se ve más delgado. No, eso no puede ser un punto final de una droga de peso, ¿no? Uno de los puntos finales del protocolo es medir cuántos kilos bajó de peso, objetivamente. Eso no es así que yo lo veo más delgado, yo lo veo más tallado desde que comenzó a tomar eso. No. Eso hay que medirlo, ¿no? De nuevo, entonces, se pasa por todo ese proceso, luego se pasa por la fase 2, que es con más gente, y ahí entonces se ve la dosis. Ya se sabe cuál dosis puede funcionar y cuál dosis es tóxica. Y entonces, dependiendo de ese margen, en el estudio 2 se hace un estudio donde empieza siempre a administrarse la dosis a dos grupos. Un grupo control y un grupo que es el que se le va a dar la dosis. Y diferentes dosis. Entonces, todos estos estudios se llaman estudios doble ciego, donde a las personas se les da una pastilla o se les administra una inyección o cualquier cosa que pareciera sugerirle al paciente de que está siendo tratado, pero ni él ni el médico que se lo está administrando sabe realmente a qué grupo de estudio el paciente pertenece. Entonces, en un estudio se llama doble ciego porque ni el paciente sabe si está siendo tratado por la droga que se está evaluando, ni el que la administra ni el que lleva el estudio sabe realmente si ese paciente está siendo tratado. Se adquiere la data y luego cuando termine el estudio, porque eso tiene una fecha de terminación,
Entonces se revisan los datos y se evalúa objetivamente si la droga funcionó o no funcionó mejor que el placebo. Se tienen, vamos a poner, 100 personas en el estudio placebo, 100 personas en el estudio con el medicamento, y si hay una diferencia significativa entre la mejoría de las personas tratadas versus las que tomaron el placebo, entonces se dice que el medicamento funciona. Y como les dije, esto se hace a diferentes dosis para saber entonces cuál es la dosis más efectiva. Porque a lo mejor algunas personas podrán decir, bueno, mira, esta droga realmente bajó de peso en relación al estudio de control. La gente en placebo, algo bajó de peso, parece que aprovecharon el intervalo para hacer una dieta y bajaron algo de peso. Pero los que sí bajaron de peso bastante son los que tomaron esta otra droga. Entonces, perfecto, pero ahora podemos dar más droga para bajar más de peso o más rápido, o podemos incluso bajar la dosis y obtener el mismo resultado. Entonces se trata en lo posible de hacer estudios para dosificar la dosis efectiva, y en muchos casos se tiene ese margen, ¿no? Por eso que ustedes verán que algunas medicinas vienen con varias presentaciones de 50, 100, 150, 250 miligramos. ¿Qué significa eso? Bueno, que se ha determinado que eso es un rango diferente para diferentes personas, y entonces los médicos empiezan por la dosis más baja y luego van subiendo la dosis en función de que se obtenga o no el resultado que se quiere tener. La tercera fase se hace ya en una población más grande, ¿verdad? Ya en la segunda fase se estableció la dosis y la seguridad. Pero ahora en la tercera fase queremos ver la efectividad. Realmente si la dosis es efectiva en una gran cantidad de personas. Y ustedes dirán, pero ya no lo probamos antes. Bueno, antes teníamos en grupos pequeños algo que parecía efectivo. Pero es que una de las cosas fascinantes de la biología, de la medicina, se llama la variabilidad biológica. Hay gente que puede mejorar con o sin drogas. Es decir, no todo el que está enfermo y mejora porque se le dio algo. Hay mecanismos desconocidos hasta ahora, o personas que simplemente sufren mejoría de ciertos síntomas y signos, e incluso de ciertos valores, por causas que no conocemos bien, pero que evidentemente pueden mejorar, como decimos nosotros, por azar, es decir, no por lo que le dimos. Y no es poco frecuente a veces que grupos placebo obtienen mejores resultados que los resultados de los medicamentos. Y uno dice, pero ¿y entonces qué pasó aquí? Porque a esta gente técnicamente no le estábamos dando nada. Bueno, fíjate, pues es un ejemplo como el efecto placebo en un momento dado puede objetivamente mejorar los síntomas y los valores anormales de una persona, aun cuando no se le está dando técnicamente nada que cause ese efecto. Porque en medicina, esto se llama medicina por evidencia, basada en evidencia. Es decir, todo lo que le diga su médico, sea una recomendación diagnóstica o sea una recomendación terapéutica, está basada en evidencia, que es de lo cual carece la pseudomedicina. La pseudomedicina tiene muy pocas evidencias objetivas de que funciona. Tiene evidencias anecdóticas, pacientes que dicen que se sienten mejor, etc. Pero nadie ha hecho una estadística completa. Y cuando esas técnicas son sometidas al rigor de estas pruebas científicas metodológicas, pues fallan. Entonces ya se han estudiado cientos de medicamentos de todo tipo que se pensaba que funcionaban bien, oligoelementos y medicamentos de tipo homeopático, y no han demostrado realmente ningún valor medible, cuantificable, estadísticamente objetivo. Simplemente se basan en que un grupo de pacientes sienten mejor después de tomar estos medicamentos. Bueno, uno se puede sentir mejor de muchas formas y maneras, no necesariamente por una relación de causa-efecto por lo que esté tomando. De tal manera que ese es más o menos cómo se procesa la metodología científica. Y ya en la fase 3 pues se detecta si la droga es eficaz y si es segura, entonces se autoriza su utilización. Esa es otra. Se utiliza
la droga para un propósito específico que tiene que ir declarado. Esta droga es para tal problema médico. No es que por el hecho de que la droga está aprobada, es para dársela a cualquier persona. Uno de los ejemplos más dantescos es el que vi hace poco en relación al documental sobre la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos con el medicamento Oxycontin de la empresa Purdue. Ese medicamento fue aprobado para dolor intenso en pacientes con cáncer, pacientes que estaban en fase terminal y que tienen unos dolores terribles donde no se les puede dar nada, dolores que son refractarios a la morfina, y para eso fue aprobada esa droga. Pero por razones de mercadeo, esa droga se la estaban prescribiendo primero a personas que no tenían ningún dolor, sino que lo que querían era drogarse y sentir el efecto opiáceo, o a personas que tenían dolores menores, dolores dentales, dolores de cabeza, etcétera, dolores de la columna, tan frecuentes como son. Y entonces, producto de eso, hay toda una generación de gente adicta a los opiáceos por el hecho de haberse drogado tomando un medicamento que no fue concebido para un uso común, como sería el del acetaminofén, y mucha gente se lo tomaba como que si fuera acetaminofén o aspirina y terminó adicta a esos medicamentos. Entonces, fíjense, amigos, la importancia de creer en la ciencia para uno resolver los problemas de salud. Y yo de nuevo me declaro en guerra abierta contra la charlatanería médica. Y como dije en el programa de ayer, encabezada a veces por médicos de reconocidas credenciales. No quiero mencionarlo para que no me demanden por difamación e injuria, ¿no? Pero ustedes los conocen, viven dando seminarios, viven en las redes sociales, ganan muchísimo dinero, tienen programas de televisión, tienen discos, tienen libros, etc. Y nada de lo que ellos están diciendo lo pueden sustentar de una manera objetiva y científica. Lo curioso es que sí saben de ciencia, sí han estudiado eso, y aún así, por el dinero y por la fama, siguen engañando a la gente, siguen sacándole dinero a la gente, prometiendo curas milagrosas, y eso a mí me irrita mucho. No sé si a ustedes les irrita mucho. Yo cada vez que veo un familiar recomendándome una pócima, un jarabe, unas pastillas, unas pseudovitaminas, etcétera, le pregunto, ¿de dónde sacaste tú eso? No, porque tú sabes que eso lo dijo el doctor tal. Y me duele tanto porque no lo dijo una persona descalificada, lo dice una persona calificada que sabe que eso no funciona. Pero la pasión por hacerse rico y famoso los hace caer en esa charlatanería. Bueno, amigos, ese es el final de este segundo episodio de la medicina. Ayer les dije mi posición con respecto a eso y hoy hablé sobre, fíjense lo complejo que es el proceso mediante el cual un test se usa para ayudarlo a detectar una enfermedad y cómo un fármaco se utiliza para probar que es seguro a ciertas dosis y que es efectivo. No en 100%, porque como les dije ya hasta el cansancio, no hay nada que sea 100% efectivo. Basta que una persona no le sirva y ya se nos cae la estadística. En cuanto a los procedimientos, pasan por el mismo proceso. Si yo mañana desarrollo una técnica quirúrgica para curar una enfermedad, yo tengo que probarla primero en animales, eso se llama cirugía experimental. Tengo que operar una cantidad de animales parecidos al hombre, tengo que operar para, por ejemplo, los trasplantes de corazón. Antes de trasplantar el primer corazón humano, esos cirujanos tuvieron que operar una enorme cantidad de perros y de cerdos, que sucede que tienen un corazón muy parecido en dimensiones y en características al corazón humano. Y después que habían dominado esa técnica en cirugía experimental, después que eran unos machetes operando corazón en cerdo, fue que se atrevieron a decir, yo creo que esto le puede salvar la vida a una persona cuyo corazón ya no bombea. Y entonces tuvieron que escoger el primer paciente, al cual si no se le hacía algo en cuestión de horas se moría. Y entonces ya conociendo la técnica, sabiendo lo que tenían que hacer, dónde cortar, dónde empatar, qué arteria, qué secuencia desconectar las arterias anteriores y conectar las arterias al nuevo corazón. Después que ya tenían eso completamente practicado en animales,
fue que hicieron la operación. Y aún cuando una hubiera podido ser muy exitosa, hasta que tú no tienes una larga trayectoria de cirujanos bien entrenados, fíjense que en este caso la técnica no es nada más qué utensilios y qué recursos técnicos tienes que usar, sino qué entrenamiento tienen que usar los cirujanos para operar un corazón, hacer un trasplante de corazón y que en realidad esté bien hecho, porque si tú haces un mal trasplante de corazón y destrozas las arterias y destrozas el corazón trasplantado, pues no puedes decir, no, es que la técnica no funciona, no, el que no funciona es el cirujano, que es un chapucero, un cirujano chapucero. O sea que fíjense que ahí entra otro factor que hablaré en el programa de mañana, que es el factor humano. ¿Qué pasa cuando el test, lo interpreta un humano, lo hace un humano? ¿Qué pasa cuando la cirugía la hace un humano? Entonces ahí entra otro aspecto que cubriré mañana, que es la evaluación de procedimientos médicos, donde el factor crítico de éxito es la calidad del entrenamiento del humano. Si el humano no está bien entrenado, no es el procedimiento o el aparato el que no funciona, es que el que lo lee o lo interpreta es el que no sabe lo que está haciendo. Entonces eso lo voy a cubrir mañana porque ya tengo una hora en esto. Muchas gracias y nos seguiremos viendo mañana. Que tengan unas buenas tardes. Feliz domingo. Stop recording.